Bienvenidos a todos los hermanos que se incorporan a poder y desear estudiar la Biblia, la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a ir hacia el Antiguo Testamento para poder comprender lo que es una verdadera misión, para ver un gran misionero que hubo en aquel momento, que Dios llamó, que Dios envió, que Dios fortaleció, y que Dios transmitió el gran mensaje de la salvación y del amor de Dios perdonando a los seres humanos. Me estoy refiriendo a un libro muy controvertido de la Biblia. Es el libro que todos nosotros en algún momento hemos escuchado. De esta historia, todos los hombres y mujeres del mundo pueden contar de este profeta de la antigüedad. Lo hemos escuchado cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes y cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del profeta Jonás, aquel hombre que tuvo un mensaje mayor, siendo uno de los profetas menores considerados en la Biblia, la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos cuántas preguntas para hacer acerca de este libro. La humanidad se ha preguntado, ¿puede ser que una persona pueda entrar en el vientre de un pez y pueda sobrevivir? ¿Puede ser que una tormenta tan grande como hubo en el Mediterráneo pueda querer destruir una nave? ¿Puede ser que una persona pueda estar tanto tiempo encerrada en el vientre y en el abdomen y la fisiología de un pez? Y sin embargo, la historia que cuenta este libro de 4 capítulos y 48 versículos, solamente nos indican de que Dios es soberano. Solamente ellas nos indican de que Dios es el que guía. Solamente eso nos indica que Dios tiene poder, un poder sobrenatural, sobre la naturaleza, sobre su creación, sobre el mar, sobre el pez, sobre el viento, sobre el gusano. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar su voluntad. Jonás es una historia apasionante. Jonás es una historia muy interesante que nos va a hablar acerca de lo que es un verdadero misionero, que nos va a hablar acerca de una verdadera misión y que verdaderamente Dios nos va a acompañar para explicar todas estas verdades que hacen bien al alma, transforman la mente, perdonan el pecado y hacen que el creyente pueda tener una visión renovada de lo que es la misión para poder cubrir todo el mundo. Es verdad, este es uno de los pocos relatos bíblicos. Jonás, que significa paloma, es un hombre que va a ser enviado a otra raza, a otra etnia, a otro grupo, a otra nación. ¿Para qué? Para llevarle un mensaje en aquel momento de condenación. Para nosotros hoy hay un mensaje de salvación y Jonás era la persona, el misionero, aquel que iba a cumplir el plan de Dios a pesar de él mismo. Por eso es que queremos entrar en esta historia. Por eso es que queremos pensar en aquel momento. Usted fíjese, un hombre nacionalista, judío, que pertenecía al reino del norte, que estaba profetizando, que estaba trabajando en el reino del norte, y sin embargo Dios lo va a enviar a un pueblo tremendo, el pueblo asirio, uno de los pueblos más sanguinarios, más rebeldes, uno de los pueblos más agresivos. Se dice que en la historia secular, uno de los pueblos guerreros más agresivos que existió fue el pueblo asirio.
Y a ese pueblo justamente Dios levanta un misionero, Dios levanta un profeta, Dios levanta un hombre para que vaya y para que predique este mensaje de verdad. Ahora vamos a ver cómo Dios va ordenando los caminos de Jonás, cómo Dios va ordenando los caminos. ¿Para qué? Para que este profeta de Dios pueda cumplir su misión. Y al cumplir esta misión, poder tener una visión renovada de lo que es la obra del Señor. Poder prepararse, poder obedecer, poder levantarse, poder ir a cumplir esta santa y bendita misión que tiene el libro de Jonás. Otra de las características de este precioso libro de la Biblia es que él tiene una de las profecías más grandes. Hay 3 profecías que tendríamos que referirlas del Antiguo Testamento que se cumplieron perfectamente en la persona bendita del Señor Jesucristo. La primera de ellas, si recordamos en el pasado, en Génesis, capítulo número 3, habla acerca de que se levantaría de la mujer la simiente que iba a derrotar para siempre a la serpiente, porque la serpiente lo heriría en la calcañar, pero este ser, este Salvador, este Redentor, este Señor, le heriría en la cabeza para siempre, venciéndolo. Y esa profecía se ha cumplido en la cruz del Calvario, en la persona bendita del Señor Jesucristo. La segunda gran profecía, segunda gran profecía que está en la Biblia con respecto al Salvador, es la profecía de Daniel, en esas 70 semanas que hablan acerca de la historia que se iba a cumplir, que la historia de la reedificación del muro, la historia de que el Mesías príncipe iba a llegar a Jerusalén y todos iban a cantar gloria a Dios en las alturas, hosana al Hijo de David. Y esa profecía se iba a cumplir perfectamente en la persona del Señor Jesucristo para venir a salvar, a redimir al pueblo, para venir a rescatarnos de nuestros pecados. Y se ha cumplido perfectamente esa profecía. Pero la tercera profecía está en el libro de Jonás, que habla perfectamente, años antes que el Señor Jesucristo viniese, que cuando el Señor se levanta en medio de su pueblo, dice, este pueblo pide señales, pero solamente van a tener la señal de Jonás. ¿Y cuál era esa señal de Jonás? Era que 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez Jonás. De esa misma manera, el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, iba a cumplir esta profecía, iba a estar en lo profundo del sepulcro, en el vientre del pez, y al tercer día saldría resucitado, glorioso, vencedor. Y esa es la profecía y esa es la señal que guarda este libro tan hermoso que vamos a estar compartiendo, este libro que tanta bendición ha traído al mundo, que nosotros podamos decir, bendito sea el nombre del Señor, que Él cumple su palabra y es el que nos va a enseñar en esta hora a poder vivir una vida de misión. Vamos a leer unos versículos para introducirnos en este estudio, en esta historia apasionante y poder ver en ella cuál es el significado grande que tiene esta misión tremenda que Dios estaba enviando a su siervo, el respaldo de la profecía, el respaldo de la palabra, el respaldo del poder de Dios y cómo nosotros podemos estar aprendiendo más de Él. Abrimos entonces en Jonás, en mi Biblia, la página 1155, porque a algunos se le puede perder Jonás, no lo encuentran a Jonás, pero está en la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia
y por eso abrimos allí en el libro de Jonás, el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, y vamos a estar mirando, pensando, meditando en estos días acerca de lo que es la vida de Jonás y poder pedirle a Dios que Él nos pueda levantar, sostener y enseñar de esta palabra. Dice este libro, porque este es un libro muy dinámico, este es un libro donde Jonás permanentemente está caminando, permanentemente está transitando un camino que en el capítulo 1 lo vamos a descubrir a Jonás corriendo de Dios. En el capítulo 2 lo vamos a descubrir a Jonás corriendo a Dios, porque quiere volver, porque quiere restaurarse, porque quiere orar, porque quiere clamar. Como vamos a ver, es un capítulo dinámico en el cual Jonás vuelve a Dios. En el capítulo 3 lo vamos a ver a Jonás corriendo con Dios. Y en el capítulo 4, el último capítulo, lo vamos a ver a Jonás corriendo contra Dios, cuando Jonás se disgusta porque Dios ha perdonado a ese pueblo tremendo, sanguinario, y puede ver que el amor de Dios va a perdonar a todas aquellas personas que se arrepienten. Vamos a leer entonces el primer capítulo, cómo Jonás corre de Dios. Dice así la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con minúscula, y echaron los enseres que había en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás, habiendo bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Hasta aquí vamos a leer entonces esta introducción a esta apasionante historia de una persona que es llamada a una misión. Justamente usted lee allí: levántate y ve a Nínive. Es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es la misma palabra que se emplea para indicar una acción que se iba a realizar, que se encomienda una misión, que se encomienda un trabajo, y justamente dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Qué hermoso es cuando Dios habla a nuestras vidas. Qué hermoso cuando Dios quebranta los corazones con su palabra. Su palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es la que quebranta el alma, que separa el espíritu y el alma. Es la que separa los pensamientos y las intenciones del corazón, porque perfora. La palabra penetra, quebranta. La palabra del Señor es la palabra que realmente nos llama la atención poderosamente, porque es Dios el que está hablando. Cuando nosotros leemos que Jonás fue llamado, estamos leyendo como una vida misionera, como una vida que cumple una misión, que quiere cumplir una misión, recibe el llamado de Dios.
todos los creyentes en esta hora, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, y esta palabra bendita que tenemos, la revelación completa de Dios, podemos decir, Dios nos sigue llamando. Dios sigue hablando al corazón. Las circunstancias, las adversidades, los verdaderos momentos que podemos acercarnos a esta palabra, Dios nos habla. Y Dios está llamando, nos llama para que realmente nuestras vidas puedan cambiar. Nos llama para que nuestras vidas puedan tomar un rumbo diferente. Y yo quisiera que en este tiempo que estamos compartiendo la palabra, recordemos 5 llamados que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Estamos comenzando un libro apasionante. Estamos comenzando un libro que es tremendo, que va a cautivar el alma, que va a transformarnos, que nos va a hacer ver la realidad de este llamado que Dios está haciendo. Dios va a estar levantando un profeta, lo va a estar enviando a otro pueblo, lo va a estar enviando a otra raza. Es una de las pocas veces que Dios va a enviar a un predicador para que llegue a otro pueblo y lo llama. El primer llamado que hace la Biblia para todo el ser humano y que sigue haciendo, porque la voz de Dios es eterna, no cambia, es el llamado en primer lugar a la salvación eterna del alma. Nadie puede dejar de oír, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Todo el mundo va a escuchar este llamado. Todo el mundo va a escuchar que Dios llama. ¿Para qué? Para que el hombre sea salvo de la condenación eterna de su alma. Pero en segundo lugar, Dios sigue llamando. Y Dios nos llama en segundo lugar para la santidad, para una vida de santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Porque sin santidad nadie podrá trabajar para Dios ni servir a Dios. Porque la santidad es lo que Dios busca. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y Dios nos llama en este tiempo, en esta hora, en este momento, para que nuestras vidas se rindan y digan, bueno, yo quiero ser santo. Quiero apartarme del pecado. Si hay un problema hoy en las iglesias del Señor, es cuando una persona tiene una doble vida. Es cuando una persona tiene un pecado escondido. Es cuando una persona no tiene una vida íntegra delante de Dios. Qué importante en esta hora el llamado que Dios sigue haciendo hacia la santidad, para que nada de este mundo pueda pegarse a nuestro corazón, para que nada de este mundo pueda entrar en este templo que es el templo del Espíritu Santo, y que en esta hora podamos decir, Señor, queremos vivir para ti en santidad. Pero el tercer llamado que Dios hace un llamado al servicio. Ningún creyente puede vivir sin entender que la vida cristiana es servicio. El gran ejemplo que tenemos es el Salvador, el Señor Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El gran ejemplo es que cada uno recibe con la salvación eterna del alma una capacidad sobrenatural, una capacidad extraordinaria, una capacidad que se llama don espiritual. Y ese don espiritual es para que podamos servir con lo mejor de nosotros. Y aquí estamos hablando acerca de un hombre que fue llamado a servir. Un hombre que fue llamado, Dios lo llamó, vino la palabra de Jehová, viene la palabra para cambiarnos, para transformarnos, para dar una visión de lo que es la gran obra misionera. Nos viene la palabra para mostrarnos que realmente hay un gran servicio por hacer, una gran obra por hacer, y este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo, el tiempo de la juventud, el tiempo de la fuerza, el tiempo de poder servir al Señor, porque Dios sigue llamando a los siervos
para que se levanten y vayan a la obra. En cuarto lugar, hay un llamado que hace la palabra de Dios, es el llamado a la sabiduría. Porque dice la Biblia, que la palabra de Dios, que el que sigue la sabiduría, el que responde a la sabiduría, va a ser más sabio todavía. No es una sabiduría humana, terrenal, diabólica, carnal, sino que es una sabiduría que viene del cielo. Una sabiduría que llena el corazón, que llena el alma. Una sabiduría apacible, comprensible. Una sabiduría llena de buenos frutos. Y es la sabiduría que Dios nos demanda, Dios quiere y Dios clama para que el pueblo de Dios pueda volver a la sabiduría. La sabiduría es la persona bendita del Señor Jesucristo. Pero en quinto lugar, el llamado, como vamos a ver en este libro, es el llamado al sacrificio. Nunca una persona que quiere vivir en Cristo puede no conocer que el principio de un servicio para el Señor es poder crucificar el yo para que Cristo viva en nuestro lugar. Cuando uno aprende a hacer esta vida de sacrificio para que Cristo ocupe el primer lugar, dice la Biblia: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos en un sacrificio. Y ese sacrificio es vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tenemos estos 5 llamados. Comienza el libro de Jonás, abre las puertas del libro de Jonás para decir: Dios está llamando. No son los hombres, no es una religión, no es un momento de la vida, es la palabra eterna de Dios que llama para que el hombre cambie, para que el hombre cambie completamente el rumbo de su vida. Pero seguimos leyendo y dice, Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En aquel momento Dios está mirando un pueblo. Ese pueblo es un pueblo sanguinario, guerrero, un pueblo que es rebelde a Dios, es un pueblo que es rebelde a todo lo que Dios quiere, y es como si uno estuviese mirando el mundo hoy. ¿Cuánta rebeldía hay? ¿Cuánta maldad hay? ¿Cuánto engaño hay? Y sin embargo, Dios nos vuelve a enviar, Dios nos vuelve a encomendar, Dios nos vuelve a decir: levántate y ve. Ese sería el centro de nuestro pensamiento, porque aún hoy la gran misión se cumple con esta palabra: levántate y ve. ¿Cuántas personas están necesitadas? ¿Cuántas personas aún parecen contrarias a todo lo que Dios quiere, a todo lo que es su voluntad? ¿Cuántas ideologías hay hoy? ¿Cuántas teorías se levantan hoy para proclamar, para decir que Dios no existe, para decir que todo lo que es de Dios es aborrecido, para quitar a Dios de sus vidas? Y sin embargo vuelve el Señor a decirnos: levántate y ve. Es decir, hay un desafío para todo el mundo y todos los creyentes que están escuchando esta voz, especialmente jóvenes, matrimonios jóvenes, que le necesitamos para la obra misionera. Levántate y ve a esta gran ciudad. Hay una gran cantidad de personas necesitadas, una gran cantidad de personas que necesitan escuchar del amor de Dios, de que son pecadores, de que Cristo murió por ellos. Necesitan arrepentirse, necesitan el Evangelio, y por eso vuelve a decirnos:
a esta generación, a estas personas: levántate y ve. Pero seguimos avanzando y leemos en el versículo 3 lo siguiente: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y descendió a Jope, hallando una nave que partiría a Tarsis, pagó su pasaje, entró en ella para ir a Tarsis con ellos, lejos de la presencia de Dios. Qué historia apasionante, ¿no? Porque Jonás sabía que Dios le había hablado. Jonás sabía lo difícil que sería llegar a Nínive. Serían personas que lo iban a rechazar, que lo iban a matar, que lo iban a despellejar, que le iban a cortar la cabeza. Era tan difícil el pueblo de Nínive. Dicen que muchos relatos históricos hablan de que era tan feroz este pueblo, que era un pueblo que dominaba un país o dominaba un territorio, y a los enemigos le cortaban la cabeza. Y eran tan sanguinarios que las cabezas las llevaban para presentarlas al rey de Nínive, para decir que ellos habían ganado la batalla, para mostrarse como vencedor. Y a ese lugar Dios le envía y le dice a Jonás: mira, ve, levántate y ve. Ahora, ¿qué es lo que hace la respuesta del corazón de Jonás? Lo primero que hace es que se levantó, no para ir, sino para huir. Qué tremendo cuando queremos huir de Dios. Qué tremendo cuando queremos escaparnos de Dios. Qué tremendo es cuando queremos escondernos de Dios. Porque voy a decir una cosa: no se puede huir de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Porque Dios nos ve en lo más íntimo del corazón. Dios ve lo más profundo del alma. Y no podemos huir de Dios. Por eso el salmista dice: Señor, tú me has formado. Tú me has formado desde el vientre de mi madre. Desde mi embrión vieron tus ojos. ¿A dónde podría huir yo de tu presencia, Señor? ¿A dónde podría esconderme de tu presencia? Yo pudiera ir a lo más bajo, a lo profundo del Seol, y allí está tu mano. Si arriba pudiese hacer mi estrado, allí estarías tú. Si yo pudiese tomar las alas del alba y cruzarme al otro lado del mar, allí estaría tu presencia. ¿A dónde, Señor, yo puedo huir? Y es muy probable que haya muchas personas que están escuchando el mensaje y puedan decir: yo puedo huir del llamado de Dios. Yo estoy escondiéndome del llamado de Dios, yo puedo esconderme, yo puedo huir, yo puedo estar lejos del llamado de Dios. Pero la Biblia dice que los ojos de Dios están en todos lados, que Dios es el Roy, el nombre de Dios en la antigüedad, el nombre de Dios que habla, el viviente que te ve. Es el Rey de Reyes que pone sus ojos en las grietas que pueda haber en nuestras vidas. Es el Rey de Reyes que nos busca para devolvernos a decir: Él te está llamando, levántate y ve. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Y cuando uno quiere huir de la presencia de Dios, tiene muchas excusas, y tiene muchas ofertas, y tiene muchos planes. Pero finalmente no puede huir de la presencia de Dios, porque Dios, que es poderoso, nos va a llamar. En este libro Dios se presenta como un Dios que es soberano. Un Dios que tiene poder sobre el mar, sobre el barco, sobre la tormenta, sobre el pez.
un Dios que tiene poder sobre las vidas de los seres humanos. Porque este es un libro que el mayor milagro que tiene no es que un pez se come a un hombre. El mayor milagro que tiene este libro es que toda una ciudad se convierte a Dios. Que todo un pueblo tan sanguinario se arrepiente completamente y busca a Dios. El secreto de este libro es que hay un cambio tan grande en la vida de los seres humanos que solamente lo provoca el perdón y el amor de Dios. Por eso este es un libro que habla de un Dios soberano. Este es un libro que habla de un Dios sabio, porque sabía dónde el hombre se puede esconder, y finalmente habla de que Dios es un Dios salvador, porque siempre tiene misericordia para salvar a los hombres. Ahora Jonás quería huir de la presencia de Dios. No se puede huir. Y tal vez usted que está escuchando, hermano, tal vez usted quiere huir, tal vez se está escondiendo, tal vez ha pasado mucho tiempo y sin embargo hoy Dios le llama, Dios habla para que dejemos de huir de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios, y aquella mismo momento Jonás quiere huir de la presencia de Dios, entonces descendió a Jope y subió una nave que partiría a Tarsis. Y fíjese que tremenda esta historia, ¿no? Porque es un hombre que es llamado, es un hombre que es enviado, es un hombre que tiene una misión clara. Dios le está hablando claramente, una visión tremenda, porque el pueblo era tremendo a donde tenía que ir, y sin embargo él va a ir a un lugar, aquí está el nombre, Tarsis, que justamente es el lugar, el extremo opuesto a donde tenía que ir. Y ese lugar, Tarsis, era tal vez el último lugar del mundo conocido. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando estábamos en la escuela primaria o la secundaria, en los primeros tiempos la gente no sabía que la tierra era redonda. La gente no sabía y conocía hasta los confines de la tierra, porque creía que era una esfera que estaba sostenida por elefantes sobre un mar. ¿Cuántas ideas había sobre la tierra? Porque no se tenía una idea completa, acabada de lo que era la tierra. Y uno de los lugares más extremos que había era justamente este lugar en España, en Tarsis. Y allí hay un lugar, hay una ciudad, en Valladolid, en este tiempo, en este momento, si usted va, donde hay un monumento. Y ese monumento se ha hecho a Cristóbal Colón, que descubrió después que sí, la Tierra tenía otros continentes, otros lugares para descubrir. Y allí, en ese lugar, en esa estatua que hay un león que tiene una inscripción puesta y que dice non plus ultra. Es decir, esa inscripción dice: no pase más allá de este punto. ¿Por qué? Porque creían que era el límite donde se terminaba el mundo. Ahora, a ese lugar es donde Jonás quiere ir, donde se termina el mundo. Allí donde nadie lo pueda ver, allí donde nadie lo pueda seguir, allí donde nadie lo pueda descubrir, y sin embargo, los ojos de Dios revelan que yo nada puedo esconder. Fíjese, Jonás se quería ir hasta el confín del mundo y allí esconderse. Él comienza entonces diciendo: yo voy a huir. Entonces dice: yo voy a ir al lugar más lejano, me voy a esconder en el lugar más remoto para que nadie me vea. Pero en tercer lugar dice que habiendo pagado
su pasaje. Tal vez fue la inversión más triste, la inversión más pobre que puede haber hecho un hombre, pagar su pasaje para no poder llegar a su destino. Él pagó lo que no iba a disfrutar, porque el Señor iba a mandar un mensaje que pueda cambiar completamente la vida de Jonás. Entonces él quiso huir, entonces él quiso ir al confín del mundo, entonces él gastó su dinero, tal vez la forma más triste de haber gastado el dinero, y dice la Biblia, la palabra de Dios, que él quería ir a Tarsis para huir lejos de la presencia del Señor. Pero llega el momento cuando Dios va a comenzar a hablar. Dios va a empezar a hablar. ¿Para qué? Para que haya un cambio, para que haya una transformación, para que los hombres sepan que realmente no se puede huir de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande que pensó que la nave se partiría. Es decir, muchos han cuestionado este tema porque en el Mediterráneo, en la actualidad, no hay tormentas como en el trópico, como en otros lugares tan grandes que se pensaran, como huracanes, que se pensaran que la nave se iba a partir. Y sin embargo, Dios va a levantar algo sobrenatural para tener un llamado sobrenatural. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que hubo en el mar una tempestad grande y los marineros tuvieron miedo. Y dice, y cada uno clamaba a su Dios y comenzaron a echar los enseres, porque tal vez esta sea la hora más oscura que tiene la humanidad. Es decir, Dios está levantando, permitiendo que haya una gran tormenta. Tal vez Dios está permitiendo que haya una gran pandemia, tal vez una gran agresión de todo el mundo. El mundo está temeroso, el mundo está en medio de una tormenta, el mundo está con miedo, está clamando cada uno a su Dios, cada uno clama a su Dios, están sacando de su corazón cosas para ver si cambian sus vidas. Evidentemente hay una tormenta oscura en todo este mundo. Es la hora de la oscuridad más grande que ha vivido este mundo. Hay ideologías, hay influencias, hay pensamientos, hay teorías que quieren sacar a Dios del pensamiento del hombre. Y sin embargo, Dios está permitiendo que esta tormenta haga que el corazón del hombre cambie. Los hombres comienzan a tener temor. Y yo creo que esta es la hora más grande que necesitamos que la iglesia se despierte, que la iglesia se levante y que vaya, que la iglesia pueda cambiar su rumbo. ¿Por qué? Porque esta es la hora más oscura que el mundo tiene, la tormenta más agresiva que el mundo tiene, y es la hora de escuchar que Dios sigue llamando a su pueblo. Pero acá tenemos el ejemplo de un misionero, acá tenemos el ejemplo de un hombre de Dios que tiene que ser tocado hasta lo más íntimo. ¿Por qué? Porque Jonás descendió, él va descendiendo a Tarsis, él descendió a la nave. En tercer lugar, él dice, pero Jonás, bajando al interior de la nave, se echó a dormir. Es decir, no solamente que Dios lo llamó, entonces él decidió descender a Tarsis, sino que descendió a la nave y descendió también a lo profundo de la nave, al interior de la nave, y ahí se echó a dormir. Fíjense cómo vamos a terminar este tiempo, ¿no? Con un misionero
que no le importa qué es lo que está pasando en el mundo, que no le importa que Dios lo llamó, sino que va y que acalla su conciencia durmiendo en el fondo de la nave. La nave se va a partir, la nave está en medio de una tormenta, la nave está en medio de una tremenda aflicción, y sin embargo, Jonás baja para poder dormir. Y tal vez es la figura de lo que nosotros hoy estamos haciendo. Tal vez el ejemplo de lo que nosotros hoy estamos proclamando al mundo. Indiferencia, estamos haciendo nuestra propia voluntad, estamos dormidos. En la Biblia hay muchas personas que durmieron, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Las vírgenes, cuando venía el Señor para el matrimonio, hubo vírgenes que quedaron dormidas, y cuando quedaron dormidas no pudieron entrar a la fiesta. En la Biblia habla de que Samson era un hombre de Dios que tenía que hacer una misión, pero una mujer lo enamoró, una mujer que no era la voluntad de Dios, y lo hizo dormir sobre sus rodillas, y en ese momento le cortaron todas sus guedejas y perdió su fuerza, perdió su comunión, perdió su poder, perdió sus ojos, perdió su libertad y la posibilidad de salvar y de seguir juzgando al pueblo de Israel. Otro que se durmió fue aquellos que quisieron acompañar a Jesús aquella noche en Getsemaní. Sus discípulos que estaban cansados, el Señor que había entrado a un lugar más al interior del jardín, aquellos hombres quedaron dormidos. El cansancio los había hecho dormir. ¿Cuántas personas quedaron dormidas? Pero fíjese, la palabra de Dios va a despertar a Jonás. Jonás va a ser aquel que sienta que la gran necesidad de los hombres, el gran servicio que Dios tiene para darle, el gran llamado que Dios tiene para hacer, va a despertar su corazón. Y yo quisiera que todos los que estamos escuchando, que todos los que estamos viendo y que hemos entrado a esta historia apasionante, podamos sentir lo mismo. Podamos despertar ante el llamado bendito de Dios. Y poder recordar, quiero que terminemos recordando que este libro es un libro dinámico. Es un libro justamente para la juventud. Porque permanentemente Jonás está corriendo. En el primer capítulo, Jonás corre de Dios. En el segundo capítulo, que vamos a leerlo, Jonás corre a Dios. En el tercer capítulo, Jonás corre con Dios. Y en el cuarto capítulo, cuando veamos que Dios va a salvar a Nínive, Jonás se va a enojar porque Dios salva al pueblo, y vamos a ver cómo Jonás corre contra Dios. Que el Señor nos bendiga para que podamos seguir escuchando la voz de Dios y pedirle a Él que sea Dios el que hable a nuestro corazón y cambie el rumbo completamente de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.